Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. El hombre y los ríos han compartido un vínculo desde tiempos inmemoriales. Hemos construido civilizaciones en sus orillas, dependiendo de su generosidad para la vida y el sustento que nos proveen. Pero también hemos herido a estos cuerpos de agua, contaminándolos y represándolos en busca de nuestro propio beneficio. A pesar de ello, los ríos siguen fluyendo, regalando su belleza y nutriendo la tierra. Nos recuerdan que somos parte de la naturaleza, que dependemos de ella tanto como ella depende de nosotros. Los ríos nos instan a protegerlos y preservarlos, y sobre todo, a restaurar la armonía entre el hombre y la naturaleza. Hoy, Río Magdalena. El río Magdalena es un río paradójico, o sea, cuando lo vemos, ¿cierto? Porque es un río que cuando lo vemos en el sistema planetario está ubicado en la zona tropical y en los Andes tropicales. Entonces, cuando pensamos en el globo, pensamos que los Andes tropicales son zonas de alta montaña, que tienen picos nevados, y es verdad, pero en Colombia esos Andes tiene dos valles importantes, uno es el del Cauca, uno es el del Magdalena, y el Valle del Magdalena particularmente, digamos, está bañado por un río que es joven, es uno de los ríos más jóvenes del mundo, y que también tiene la particularidad de que fluye de sur a norte en el país, donde mueren pues la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos el privilegio de que la zona norte de los Andes se divide en tres ramales muy importantes de las tres cordilleras, y los valles interandinos, el del Cauca y el del Magdalena, propiciaron un cañón ideal para que recorrieran todas esas aguas que caen precisamente de la vertiente de la cordillera central y de la vertiente de la cordillera oriental. Entonces, desde el macizo colombiano hasta el Caribe, lo que hacen estos ríos, pues el Magdalena, del que hablamos hoy en día, es recoger todas esas aguas que vienen de todas estas cordilleras del norte de los Andes. Van cogiendo muchísimo caudal, mucha profundidad, se hacen ríos muy navegables y se hacen ríos demasiado importantes por eso, por recorrer los valles interandinos del norte de los Andes. En términos globales, obviamente el río Magdalena es un afluente, un río súper importante pues a nivel global, porque está en un país muy rico en agua y drena sus aguas al mar Caribe, ¿cierto? La afectación propia del río, con su dinámica de los peces, de las subiendas, va a afectar finalmente la dinámica de los manglares en el Caribe, y también afecta obviamente dinámicas de pronto del mar, ¿cierto? Y de la regulación también del clima a nivel global. Bueno, como tal, el río Magdalena se puede considerar que su biodiversidad está al nivel de la Amazonía y está al nivel del Chocó biogeográfico. De hecho, el río Magdalena alberga una gran cantidad de especies, pues más de 350 especies de aves, por ejemplo. Particularmente algo que no se habla mucho es de los murciélagos, que alberga más de 58 especies de murciélagos, y a nivel también de primates, por ejemplo, son más de 6 especies de primates que se albergan en toda esta cuenca. Existen más de 286 especies de mariposas, y teniendo en cuenta que Colombia es el primer país de mariposas, entonces el Magdalena ofrece una diversidad bastante importante. De hecho, los principales inventarios, avistamientos de mariposas en el país están sobre todo en esta cuenca del Magdalena también. En el departamento de Antioquia los bosques del Magdalena son muy diversos, especialmente en la zona de San Luis, la zona del Samaná, con especies únicas, endémicas, muchas maderables amenazadas que han sido fuertemente impactadas durante todos los tiempos. Cuando se hizo el ferrocarril de Antioquia, se sacaron muchísimas maderas valiosas de estos bosques. Todavía hay mucho, todavía hay algunas reservas importantes que ayudan a proteger, pero realmente la diversidad que nosotros tenemos alrededor de los bosques del Magdalena es altísima. De los 1.540 kilómetros de longitud del río Magdalena, 886 son navegables, y en ellos flota la economía de Colombia.
Con sus brazos abiertos, el Magdalena acoge barcazas cargadas de sueños. Es el vínculo que conecta las zonas productoras con los puertos en la costa Caribe, transportando mercancías y oportunidades a lo largo de su recorrido. Los pescadores en esta zona del Magdalena Medio, diariamente son muchas familias que dependen de este grande río de la Magdalena, a pesar de las dificultades que tienen. El Magdalena nos brinda una gran economía alimentaria a estas familias, es decir, salen todos los días los pescadores a pescar con sus diferentes artes de pesca. Hay épocas buenas como hay épocas malas. La gente vive aquí feliz. Pues feliz por lo que pues en pocos lugares tenemos agua como la tenemos acá, y pues para nosotros es una riqueza, o sea, para la comunidad, para las personas, es una riqueza que nos genera alegría y paz. ¿Por qué? Porque pues esta agua también se consume, o sea, se consume, ahí está el pescado, con esta agua lavan, todas estas cosas. Aquí en esta zona la mayoría de la gente vive de pesca de enero a abril más o menos. Llega la subienda de Boca Chico. También nos beneficiamos del turismo. Y somos guías, lancheros. El río Magdalena, así como recibe agua, recibe biodiversidad, se comunica, recibe personas, canales de comunicación, muchas vías, mucha navegación, si así lo podemos decir, también recibe muchísimos impactos. La sedimentación es uno de los principales impactos que puede tener el río, es una dinámica natural, pues no olvidemos que la sedimentación es natural, además si hablamos de que es un río joven, que el Magdalena es un río joven, pues recibe gran parte de los sedimentos de las montañas y de las cuencas altas. Sin embargo, este problema se agudiza cuando hay deforestación, cuando la ganadería llega hasta los bordes de las quebradas, cuando no hay una protección realmente de lo que nosotros llamamos el retiro de la quebrada, que sirve como un tapón y una esponja precisamente a los sedimentos. Las comunidades se ven muy afectadas, sobre todo que las comunidades alrededor del río son comunidades anfibias, que aprenden a vivir de la tierra y de los recursos del río constantemente, de una manera integrada. Entonces, cuando se impacta el río, se disminuyen los cauces, se disminuyen las zonas de pesca, aumenta la contaminación, que es algo que genera mucho la minería. Indudablemente afecta pues, todo el recurso de las comunidades locales. Y estos procesos son muy difíciles de recuperar o toman mucho tiempo. Sabemos pues que el Magdalena tiene muchas alteraciones en el tema ambiental, pues se puede decir que la mayoría de industrias caen al Magdalena y por ende pues siempre afecta un poco la dinámica de la pesca artesana en la cuenca del Magdalena. El cambio climático para nosotros ha sido muy drástico, porque aquí el cambio climático nos ha afectado de manera de que ha habido mucha sequía, o sea, es demasiada, y pues podemos notarlo en nuestros espejos de agua, porque pues han ido cambiando de tal manera a que se ve demasiado seco, se ve demasiado lodo, y pues ya podemos decir, esto era el caño, esto era el río, esto era, porque ya no es, ahora es un sedimento. Pues una de las afectaciones que de pronto vemos, digamos, en esta zona del Magdalena es la pérdida de afluentes. Así como las ciénagas alimentan de peces al Magdalena, los afluentes, digamos, alimentan al Magdalena de agua. Hay afluentes que ya no existen, digamos, porque han construido hidroeléctricas, han construido diques, entonces eso impide que ya no llegue la misma cantidad de agua al Magdalena como llegaba años anteriores.
La pesca nos está perjudicando mucho ahora es los aparejos ilegales, porque el pescado desde que sale de la ciénaga lo están cogiendo ya con mallas, esos son mallas de 100, de 80, 100 metros que cruzan el río prácticamente. Y entonces ya por aquí sube el pescado, ya es pequeñito, ya colado, muchas veces ni sube ya. Y ya también están utilizando otra cosa que es el raspachín, que se va arrastrado por el asiento y va cogiendo de todo. Las problemáticas yo creo que las generamos nosotros los humanos y pues las empresas petroleras que tenemos acá en la región que indirectamente están afectando pues nuestros ecosistemas, nuestro territorio y pues también por ejemplo la tala de árboles, los motores fuera de borda pues con sus combustibles y con pues los aceites y todo lo que se utiliza para eso, esto está generando pues mucha contaminación. Tenemos aquí el río Samaná. El río Samaná es un río, gracias a Dios, que no ha sido muy alterado por estas industrias de energía, pero el río Nare sí ha sido afectado y el río Nare alimentaba al Samaná y el Samaná alimentaba al Magdalena. Entonces el Samaná ha perdido caudal, pero porque el río Nare pues, ya ha sido muy intervenido por estas grandes hidroeléctricas. Para entender un poquito la conexión entre el río Samaná y el río Magdalena, hay que volverse un poquito a la historia geológica del país, desde la formación de las montañas, porque esta cuenca es súper importante en el relacionamiento o riqueza florística y fauna que hay en la región cuando empezaron el levantamiento de las cordilleras hace 60 millones de años. A partir de ese levantamiento hubo una historia que forjó la riqueza biótica de esta región, porque hay una confluencia de flora y fauna tanto de Centroamérica como del sur. Entonces tenemos componentes amazónicos y componentes de Norte y Centroamérica en cuanto a flora y fauna. Cuando lo vemos a nivel de región, también el río Magdalena tiene una conexión directa con el manatí antillano y digamos como la conexión con la cuenca del Caribe, ¿cierto? Del Caribe colombiano. Y me detengo un poquito en el manatí, ¿cierto? Que para muchos que vivimos en las ciudades, el manatí es como una especie que vive en el mar, que está por allá pues como no sé, como más en las afueras, pero el manatí antillano es una especie muy particular, especial, y el río Magdalena es lo que hace que ese manatí entre al interior del país, ¿cierto? Viene en toda la cuenca, pues de hecho por eso se llama antillano, porque viene de las Antillas y entra a nuestro país precisamente por el río Magdalena. Antes había manatí en el río Cauca, ahora está como que no se conoce ya, no hay presencia del manatí en este río, pero en el Magdalena ya hay, o sea, es un centro del manatí y de las poblaciones, entonces por lo tanto es un río bastante importante en ese sentido. Hay una población más o menos de unos 100 manatíes aproximadamente, pues en los 5 espejos de agua que tiene el complejo cenagoso del Totumo hemos identificado que cuántos hay más o menos en cada ciénaga, según pues las visitas que hacemos, según cuando llegamos a traerle alimento, pues vamos haciendo como un conteo aproximado. Nosotros hace más de 26 años, mi papá inició con esto viendo pues cómo iba careciendo el animal, iba pasando el tiempo, se iba complicando más el ecosistema en el sentido de que se iba secando, de que el animal estaba como necesitando esa persona que tuviera ese sentido de pertenencia por él. Entonces él eso lo motivó a llegar hasta acá y poder alimentarlo, decirnos a nosotros como hijos, o sea, no obligarnos, pero sí mostrarnos a nosotros que hacer eso estaba bien, hacer eso generaría, pues a nosotros ahorita, yo puedo decir que a eso nos genera paz, o sea, nos genera paz con el ecosistema, con la naturaleza, de que estamos apoyando a ese animal y de que él con su pequeño trabajo ha ido ayudando a conservar esta especie, porque esto es lo que se hace, conservar y cuidarlo, porque pues es el sentir de nosotros como tal, cuidar esta especie.
El río Magdalena, o río de la patria, no solo brinda, también demanda cuidado. Afronta desafíos ambientales que nos exigen acción inmediata. La contaminación del agua, la sedimentación y la pérdida de biodiversidad son heridas que necesita sanar. La deforestación y la agricultura intensiva en su cuenca deben ceder ante la preservación de esta joya natural. Para entender el río Magdalena habrá que entender sus afluentes y de dónde vienen. Habrá que entender esta partecita donde nosotros nos ubicamos, que es se denomina la vertiente oriental de la cordillera central, donde caen todos esos ríos al Magdalena, y ahí podemos encontrar todo el desarrollo del ecoturismo que se viene haciendo. Pues un ecoturismo que han ido desarrollándose pues desde esas visiones extranjeras, es cómo defender un río y cómo generar estrategias que permitan hacer no solamente conservación del agua, que hoy es vital para la vida, pero también al mismo tiempo enseñarle a los pobladores locales que se podía vivir de turismo. Y más cuando vivimos en un país donde toda la vida nos enseñaron los deportes tradicionales, a jugar baloncesto, a jugar voleibol y a jugar fútbol, pero nunca nos enseñaron que existían otras modalidades que hoy en el turismo se denominan actividades de turismo de aventura. Entonces estos manes llegan con un ejercicio muy bonito de enseñar rafting y enseñar kayak, pero enseñar a valorar el río. Nosotros como gremio y como pescadores hemos optado en ofertar o brindar la oportunidad a aquel turista que está en su capital y quiere salir de su entorno, brindarle la oportunidad de decirle, ve, aquí estamos los pescadores, le podemos enseñar cómo es la dinámica de pesca de manera responsable, sin afectar el medio ambiente y sin ninguna alteración al ecosistema. Pues traer personas acá y generar turismo, primero hace que conozcan la región, que conozcan la especie, y no solamente un turismo ecológico, sino ambiental, que usted pueda venir y decir, bueno, yo fui, sembré un árbol allá y pues aporté mi semillita, fui, le llevé alimento al manatí. Hoy el río Magdalena, no solamente para el departamento de Antioquia en turismo, representa pues un gran potencial, al mismo tiempo que el gobierno nacional está permitiendo y comenzando a desarrollar proyectos muy interesantes en el territorio, como el proyecto de Metropolitan Touring, que viene para hacer esos cruceros que hacen una memoria a la obra de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, en donde la gente puede disfrutar de la parte navegable del río Magdalena y vivir un poco de esos exploradores cuando llegaban a Colombia a explorar y a fundar estos pueblos de acá. El trabajo que se hace pues, con el turismo, la idea pues, es generar conciencia pues, con el turista, con el visitante, que se lleven, además pues, de la satisfacción de estar en un paraíso como eso, se lleven también un contenido pues, como donde se aprenda a valorar más el medio ambiente. Este hotel es sostenible porque, digamos, es un hotel, digamos, pequeño, de bajo impacto. La idea no es crear un emporio acá, pues, algo que genere mucho impacto. Entonces, desde la concepción de la idea, que sea algo pequeño, algo, digamos, familiar, algo que respete donde estamos, porque no llegamos a invadir y a intervenir, pues, así, sino que obviamente generamos un impacto, pero tratar de reducir el impacto. Nuestra relación con los hoteles, tenemos una buena relación porque nos tienen en cuenta toda la comunidad y las mujeres se benefician pues prestándole el servicio a los hoteles, haciendo la comida para los turistas y haciendo aseo en los hoteles. Este proyecto fue gestado con la idea de hacer turismo y traer un poco de cultura acá a la región, un poco con la idea de descentralizar la cultura de las grandes ciudades para traerlas acá.
además de tantas necesidades que existen, la cultura pues tiene su gran aporte. Entonces, como parte de eso, pues de poder brindar cosas que no llegan acá, estamos pues ya llevamos 3 años consecutivos, hemos traído un grupo de títeres, hemos traído música y este año pues tenemos también programado un evento de pantomimia para la comunidad. Yo creo que el turista se va muy cómodo porque se lleva una experiencia de lo negativo que de pronto le dijeron de nosotros los pescadores. Se lleva una experiencia de que aprendió de una vivencia de un pescador, conoció sus historias, conoció sus experiencias, conoció su vivencia de día tras día, cómo la lucha y cómo la sufrimos nosotros aquí en Magdalena Medio, en sol, en zancudo, en la lluvia, en truenos, relámpagos, pero estamos ahí, sacando un producto que le va a servir a una familia en Bogotá, en Medellín, en las grandes capitales que están esperando a que llegue un pescado. Bueno, para nosotros es muy importante estar acá, llegar acá, aportarle lo que podamos desde nuestro ser con el corazón, porque lo hacemos con el corazón, no porque alguien nos obligue o porque alguien nos diga que tenemos que hacer esto, sino porque es lo que nos enseñaron, es lo que nos nace hacer y es lo que queremos hacer y lo que queremos mostrarle a otras personas para que no solo sea Nina, ni Silfredo, ni la familia, ni la corporación, sino muchas más personas, porque todos estamos aquí y todos podemos hacerlo. Si hacemos el trabajo bien de cuidar el río, hay esperanzas y yo creo que las nuevas generaciones ya están aprendiendo todas esas nuevas cosas y eso es muy alentador, ver que la gente está como tomando conciencia de que esto realmente afecta y que no solamente afecta a nivel local, sino que eso afecta a todo el planeta. Lo esperanzador es vivir de la biodiversidad, usarla sosteniblemente, y el Magdalena nos ofrece desde el desierto, desde el ecosistema de ciénaga, desde los bosques como tal, desde la misma conexión fluvial del río mismo, a usar la biodiversidad. El tema mundial ya no es de ciencia, sino de conciencia. Entender que cuando nosotros viajamos también tenemos que ir a dejar. En ese sentido es como esa parte de desesperanza que hoy pues lo hemos impactado pues por temas de cambio climático, que hoy en Ciudad nos estamos alarmando, pero nos alarmamos en la medida que pasan cosas demasiado contundentes, como que se nos subió medio grado centígrado en la ciudad donde vivimos, y ahí sí comenzamos a ver el río, comenzamos a ver el bosque como importante. Y eso es una cosa que tiene que cambiar. La esperanza, yo pienso que la esperanza son las poblaciones locales. El río Magdalena lo debemos cuidar, pues en primer lugar porque es un patrimonio de nuestro país, es un patrimonio ecológico que pasa por casi todas las zonas de vida que tenemos nosotros, con una altísima diversidad, endemismos, y que sobre todo sirve a muchísimas comunidades locales que están dependiendo día a día de él, tanto para su transporte y navegación, acarrear carga, como para su alimentación y disfrute. El río Magdalena es un emblema de la dualidad de la vida, porque es un regalo de prosperidad, pero también un llamado a la responsabilidad. Nos brinda riqueza económica y biodiversidad, energía y desafíos. Debemos honrarlo cuidando de él para que su legado de vida y prosperidad perdure en el tiempo como un río inagotable de oportunidades. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.